¿Alguna vez te preguntaste por qué te aferraste a alguien que solo traía caos a tu vida? No fue amor. Fue deseo disfrazado. Fue una prisión dorada hecha de caricias y silencios manipuladores. Ella no tuvo que levantar la voz, ni gritarte, ni hacer escándalos. Te maldijo en silencio, con la cadencia perfecta de su cuerpo, con la promesa implícita de una felicidad que nunca llegaría. Te entregó una versión edulcorada de sí misma, una que sabía que ibas a consumir sin cuestionar. Y tú, creyendo que tenías el control, te arrojaste de cabeza a una relación que, desde el primer instante, llevaba inscrita su fecha de destrucción. Schopenhauer lo vio con claridad brutal. El deseo es la trampa más eficaz de la naturaleza. No es personal, es biología. Es la voluntad ciega de vivir que, al no ser comprendida, convierte al hombre en su esclavo. Ella no fue la maldición. Fue el medio. El cuerpo fue su herramienta. Pero el verdadero verdugo fuiste tú, cuando decidiste no ver, cuando confundiste el fuego del deseo con el calor del amor. Ahí comenzó tu caída. Ella no dijo, te voy a destruir, pero lo hizo. Con cada gesto calculado, con cada mirada cargada de intención. Tú, ingenuo, creíste que todo era pasión, conexión, destino. Pero ella entendía mejor que tú las reglas del juego. Sabía que el deseo es ciego, que cuando un hombre es arrastrado por el magnetismo de un cuerpo, pierde toda objetividad. No necesitaba amor, solo necesitaba que tú necesitaras. Y tú necesitaste su aprobación, su presencia, su cuerpo. Todo eso se volvió tu droga. Schopenhauer escribió que la voluntad de vivir se manifiesta como deseo sexual, porque es el medio por el cual la especie se perpetúa. Pero esa voluntad no se interesa por tu felicidad, solo quiere sobrevivir. El sufrimiento del individuo no importa. Por eso, cada vez que te rendías ante ella, no estabas eligiendo desde el amor, sino desde la programación más antigua de tu ser. Ella lo intuía. Tal vez no lo entendía filosóficamente, pero lo encarnaba. Tú no eras una pareja, eras un instrumento. Y lo peor no fue que ella jugara contigo. Lo peor fue que tú preferiste cerrar los ojos y seguir entregándote, aún sabiendo que te estaba vaciando. No se necesita crueldad para destruir a alguien. A veces basta con belleza, con cercanía dosificada, con una presencia que nunca se entrega del todo. Ella sabía aparecer cuando estabas al borde, cuando ya te habías prometido no volver. Y tú, esclavo del ciclo, caías una y otra vez, justificando lo injustificable, racionalizando lo irracional. Lo llamabas amor, conexión, intensidad. Pero no era más que dependencia emocional disfrazada de romanticismo. Schopenhauer hablaba de la ley de hierro del deseo. Lo que deseamos intensamente suele ser, en última instancia, lo que más nos hace sufrir. Y tú deseaste ese cuerpo como si en él se escondiera el sentido de tu existencia. Pero ese cuerpo era una trampa. Cada encuentro, cada roce, te dejaba más vacío, más confundido, más lejos de ti. Ella no ofrecía afecto, ofrecía tormenta. No te abrazaba para sostenerte, te abrazaba para mantenerte atado. Y lo supiste. En el fondo, lo supiste desde el principio. Pero el deseo, esa voluntad salvaje e inconsciente, tenía más poder que tu razón. Así fue como ella maldijo tu vida con su cuerpo, pero tú lo permitiste, porque preferiste una mentira ardiente a una verdad solitaria. El problema no fue ella, nunca lo fue del todo. El verdadero problema fue tu ceguera voluntaria. Esa parte de ti que, aún viendo el abismo, decidió caminar hacia él con los ojos cerrados. ¿Por qué lo hiciste? Porque había algo en ella que hablaba directamente con tu vacío. Ella no te ofrecía amor, sino una distracción perfecta del dolor que nunca quisiste enfrentar. Schopenhauer entendía este mecanismo. El deseo no surge por plenitud, sino por carencia. No deseas lo que te completa, deseas lo que crees que aliviará tu falta. Y ahí estaba ella, como un espejismo sensual, prometiéndote paz mientras te empujaba al desorden. Cada vez que cedías a su llamado, te alejabas un poco más de ti. Perdías tu eje, tu dignidad, tus límites, y lo llamabas entrega.
Lo pintabas con los colores del amor romántico, ese delirio colectivo que justifica el sufrimiento en nombre de una supuesta conexión especial. Pero no era amor, era esclavitud, y ella no necesitaba gritar para encadenarte. Bastaba su olor, su voz, su piel. Era un lenguaje que hablaba directamente con tus impulsos más primitivos, esos que ni tú sabías que tenías, y tú obedecías, como un animal encantado. Tú creías que estabas eligiendo, pero nunca tuviste el control, porque cuando el deseo toma las riendas, la voluntad se diluye, y lo que llamamos decisiones no son más que reacciones a impulsos mal comprendidos. Ella no necesitaba manipularte conscientemente, bastaba con ser el objeto de tu proyección, porque tú no te enamoraste de ella, sino de lo que representaba, una promesa de salvación, de redención, de completud. Pero nadie puede salvarte de ti mismo. Schopenhauer lo decía sin rodeos. La vida del hombre está guiada por una voluntad irracional que lo empuja a buscar lo que no entiende y a sufrir por lo que cree necesitar. Así te encontraste tú, encadenado a una figura que solo era el reflejo de tu falta, y cada vez que creías acercarte, ella se desvanecía un poco más. Era inalcanzable porque así debía ser. Si te hubiera dado lo que querías, habrías perdido el interés. El deseo necesita tensión, no resolución. Por eso la historia no terminó cuando se alejaron, sino cuando comprendiste que, durante todo ese tiempo, no era ella quien tenía el poder. Era el deseo, y tú eras su títere, un títere que confundió fuego con calor humano. Te encontraste solo, pero no libre, porque el cuerpo se puede alejar, pero el eco del deseo sigue resonando mucho después. Seguías revisando sus redes, soñando con su voz, imaginando reencuentros que sabías que solo traerían más ruina. ¿Por qué? Porque el deseo deja residuos, no se apaga como una lámpara, se arrastra como una sombra, y tú, atrapado en esa nostalgia venenosa, seguías justificándola. Nadie me hizo sentir así, decías, y era cierto, pero no por las razones que pensabas. Ella no te marcó porque te amó, te marcó porque te enfrentó a tu miseria. Te reveló lo mucho que eras capaz de perder por una promesa envuelta en piel. Y eso duele más que cualquier rechazo. Schopenhauer advirtió que la voluntad de vivir, expresada en el deseo, no tiene compasión. Solo persigue perpetuarse. No entiende de bienestar, solo de impulso. Así te convertiste en víctima de un ciclo. Querer, obtener, sufrir. Y aún así, repetías. Buscabas en otras lo que perdiste en ella, como si su hechizo pudiera replicarse. Pero no era ella el problema, era tu necesidad, esa incapacidad de estar contigo mismo sin mendigar fuego ajeno. El cuerpo de ella te maldijo, sí, pero fue tu carencia la que abrió la puerta. Llegó un momento en que incluso tu orgullo dejó de defenderte. Ya no te importaba humillarte, arrastrarte, escribirle aunque supieras que no te respondería. Porque cuando el deseo se convierte en obsesión, la dignidad es lo primero que cae. Ella ya no era ni siquiera real, era un mito construido por tu necesidad, una figura abstracta que condensaba tus anhelos más profundos y tus miedos más oscuros. Schopenhauer lo habría llamado el teatro de la voluntad. Tú, actuando bajo una fuerza que no comprendes, creyendo que luchas por amor cuando en realidad solo obedeces a una necesidad que te destruye. Ella ya no tenía que tocarte para afectarte. Bastaba un recuerdo, una foto antigua, una frase no resuelta, porque el deseo no necesita presencia para mantenerse vivo. Se alimenta de la ausencia, del vacío, de lo que no se dijo. Y tú seguiste cultivando ese abismo como si al final del túnel encontraras redención. Pero no hay redención en lo que nunca fue auténtico. No hay luz en lo que nació desde la sombra. Mientras ella vivía libre de todo ese peso, tú cargabas una historia que solo existía en tu mente. Y eso es lo más cruel del deseo. No necesita reciprocidad para consumirte. Entonces empezaste a despertar. No de golpe, no con furia, sino con un cansancio profundo, casi existencial. Ya no era rabia lo que sentías, ni amor, ni siquiera dolor. Era vacío. Un silencio áspero que te envolvía cuando por fin entendiste que ella no iba a volver. Pero no solo eso. Entendiste que aunque volviera,
ya no era eso lo que necesitabas, porque habías empezado, por fin, a mirar hacia adentro. Schopenhauer afirmaba que la única salida digna para el hombre es el conocimiento de sí mismo y la renuncia voluntaria al deseo como camino hacia la paz. No se trata de no sentir, sino de no permitir que lo sentido te devore. Descubriste que todo ese tiempo, lo que buscabas en ella era una versión de ti que no sabías cómo construir solo. Y ese descubrimiento dolió más que su partida, porque cuando ya no puedes culpar al otro, solo queda enfrentarte contigo mismo. Ella maldijo tu vida con su cuerpo, sí, pero fuiste tú quien eligió creer en esa maldición como si fuera un destino. Ahora sabes que no lo era, que siempre pudiste salir, pero no saliste antes porque aún no habías tocado el fondo necesario para mirar hacia arriba con ojos nuevos. Y fue entonces, en ese abismo silencioso, donde empezaste a reconstruirte, ya no desde la necesidad de llenar un vacío, sino desde el reconocimiento de que tú también fuiste cómplice de tu dolor, que no era solo ella, ni su cuerpo, ni su forma de seducirte o dejarte caer. Era tu inmadurez emocional, tu romanticismo tóxico, tu negación a la soledad. Schopenhauer decía que la voluntad ciega puede ser vencida solo por la razón que se eleva por encima del deseo. Y tú empezaste a hacerlo, no de forma perfecta, no sin recaídas, pero con conciencia. Comprendiste que no necesitas convertir a nadie en tu salvación, que nadie te debe amor ni sentido. Lo que antes era un grito por atención, se volvió una búsqueda silenciosa de equilibrio. Ya no querías quemarte en el fuego de alguien más, sino encender tu propia luz. Y eso lo cambió todo. Porque cuando el deseo deja de gobernar tu vida, no te haces frío ni insensible, te haces libre. Ella ya no era una figura maldita, sino un espejo. Uno que reflejaba todo lo que necesitabas aprender. Y aunque su recuerdo siga apareciendo a veces, ya no tiene el mismo poder. Porque ahora sabes que el verdadero poder siempre estuvo en ti. Ahora caminas distinto. No porque ya no sientas, sino porque ahora sabes elegir qué sentir. Y sobre todo, cuándo decir no. Comprendiste que la libertad no se conquista obteniendo todo lo que deseas, sino sabiendo qué deseos no merecen ser obedecidos. Ella fue una tormenta en tu vida, sí, pero también fue la prueba que te obligó a mirar tus ruinas y reconstruir con cimientos más firmes. Ya no le temes al silencio ni a la soledad, porque has descubierto que en ese espacio nace la claridad. Schopenhauer tenía razón. El sufrimiento es parte ineludible de la vida, pero también puede ser el umbral de la sabiduría. Tú atravesaste ese umbral y saliste diferente, no perfecto, no invulnerable, pero más consciente, más despierto. Ella maldijo tu vida con su cuerpo, pero tú usaste esa maldición como alquimia. Transformaste el veneno en lección, y eso no lo puede hacer cualquiera. Ahora, cuando alguien nuevo se acerca, ya no buscas a una salvadora. Ya no idealizas. Miras con calma, escuchas con el alma y eliges con criterio. Porque aprendiste, a través del dolor, que nadie puede destruirte sin tu permiso. Y ese aprendizaje es tu verdadera redención. Y aunque a veces regresen las sombras, porque regresan, ya no te asustan igual. A veces en un sueño, a veces en una canción, a veces al ver otro cuerpo que te recuerda al suyo. El eco de lo vivido no desaparece por completo, pero tú ya no eres el mismo que se perdía en ese laberinto. Ahora los fantasmas no te controlan, te visitan, pero no se quedan, porque entendiste que la memoria también puede ser un campo de batalla y que el deseo sabe cómo disfrazarse de nostalgia para colarse de nuevo. Pero tú aprendiste a cerrar la puerta con firmeza y suavidad, sin odio, sin resentimiento, solo con la certeza de que ya no quieres repetir la historia, porque el hombre que ha conocido la ley de hierro del deseo y ha sobrevivido a su devastación no regresa a ella por capricho. Vuelve solo si el alma lo permite. Y tú, al fin, has dejado de ser esclavo de tu alma desbordada. Ya no corres detrás de cuerpos que prometen paraísos. Caminas contigo, hacia adentro, hacia lo esencial. Y si un día alguien aparece, no será para llenarte, sino para compartir.
Porque has descubierto que el amor real no nace del deseo insaciable, sino de la calma de dos seres completos que no buscan salvarse, sino acompañarse.